Estamos una vez más en el Shaman Vegan Raw Restaurant desde la ciudad milenaria del Cusco para seguir compartiendo temas relacionados con el mundo andino y con el mundo en general. En esta oportunidad nos acompaña Amadeo Valer, quien es arqueólogo de profesión y también guía oficial de turismo, con quien vamos a conversar en esta mañana para compartir temas interesantes, obviamente de actualidad y también de nuestra historia. Entonces, te doy la bienvenida, Amadeo. Cuéntanos un poco sobre tus aventuras, la dedicación, la inclinación que has tenido por decidirte tanto en la arqueología como en el turismo. Bueno, en principio quisiera agradecerte por este espacio que nos permite transmitir ideas, ¿no? Hoy en día los medios de comunicación nos permiten llegar a más personas y bueno, qué bueno que tú seas el pionero, por decirlo así, o el ente motor que genera esta transmisión de, tal vez de conocimientos personales o de investigaciones que se vienen realizando por distintos investigadores. Bueno, para contarte algo acerca de mi trascendencia profesional, es de que yo opté por estudiar las ciencias sociales, como la arqueología. Mi intención primigenia era darle el toque científico bueno, a mi charla o mi información que iba a brindar al turista, ¿no? Pero en el transcurso nos dimos cuenta de que la ciencia no lo es todo y bueno, tenemos otros conocimientos que están ocultos, que eso no se aprende en universidades. Dime, ¿estudiaste primero arqueología o te formaste primero como guía, digamos, ¿no? Fue algo curioso porque hice los dos paralelamente. Sí. Bueno, por la facilidad de horarios que había, sí. Entonces tuviste una graduación prácticamente paralela. Este es un caso especial, ¿no? Sí. Bueno, era lo que intentábamos lograr. Definitivamente que en la práctica de un profesional que está dedicado a educar, a transmitir enseñanzas a los visitantes, ser un embajador de nuestra cultura, es mucho más completo tener pues todo una mesa de experiencias donde uno pueda pues rescatar a través de las investigaciones, a través de las excavaciones, a través de las medidas y comparar las culturas y llegar a conclusiones, ¿no? Yo me imagino que esta parte de las ciencias sociales, como mencionaste, te han dado pues una profundidad o una certeza mayor de lo que transmites a la gente. ¿Cómo la gente te recibe cuando explicas, ¿no? Tú conoces obviamente el discurso de los guías convencionales, lo tuyo debe ser mucho más profundo en las conclusiones. Lo curioso del caso es de que en realidad la arqueología en sí, para aplicarla a un guidismo, digamos, a cualquier tipo de guidismo, no sería muy aplicable. No nos olvidemos que los turistas son una gama de profesionales. Aquí vienen arquitectos, ingenieros, médicos, enfermeros, o también personas que tienen distintos oficios, pueden ser cocineros, en sus países de origen pueden ser jardineros, etc. Si nosotros solo orientaríamos nuestra información, digamos, solo al aspecto arqueológico, tendería a ser aburrido, porque tenemos una gama diversificada. Entonces, nosotros, o al menos mi generación, tengo un grupo de amigos que siempre tenemos conversatorios. Ellos son de distintas disciplinas y de distintos oficios. Entonces hacemos conversaciones, mesas redondas. Por ahí el antropólogo da su punto de vista, por ahí el ingeniero da su punto de vista, por ahí el guía da su punto de vista. Y digamos, nuestras conversaciones son multidisciplinares. Entonces es mejor aplicar una gama de conocimientos a tu guiado turístico. Me dejo entender, el guiado turístico que brindamos a los turistas no siempre puede ser el mismo.
tiene que variar de acuerdo a la formación o a los intereses que tiene nuestro pasajero. Entonces, nosotros debemos ser una especie de camaleón académico que oriente nuestra información de acuerdo a la formación de nuestros pasajeros, ¿no? Mira, hay algo muy interesante aquí en nuestra comunidad. Tal vez en los reportes oficiales tenemos que más de 5.000 guías profesionales. Sí, las cifras son demasiado altas. Son altas, ¿no? Sí. Y lo que llega a sorprender algunas veces es de que otras disciplinas, tanto de la arqueología, la antropología, de la arquitectura no he notado mucho, ¿no? Pero más sobre todo la arqueología o la antropología, algunos formados en estas disciplinas quieren involucrarse en el tema guístico sin tener las calificaciones de guía profesional. Entonces, usurpando derechos que a veces no les competen. Tú lo has hecho muy bien porque hiciste pues, arqueología y los estudios de guía en turismo. Entonces, de repente tienes una visión más completa del asunto. Pero, ¿qué es lo que te parece de estas disciplinas que se inmiscuyen en el área de turismo? ¿Es por qué? ¿Porque no les funciona en el área donde están? ¿Qué es lo que sucede? Yo me he dado cuenta de un fenómeno en nuestra ciudad, y tal vez es una realidad del Perú, de que los zapateros no nos estamos dedicando a nuestro zapato. En realidad, hay muchas personas que pueden ser expertos arqueólogos, expertos antropólogos, expertos arquitectos, pero que ahí, por conocer parte de nuestro legado, parte de nuestra cultura, no les da, digámoslo así, el derecho a creer que el turismo es un relleno de estos, porque el turismo es otra actividad, otra disciplina complicada, que tiene sus propias cuestiones. Y también otra cosa que me he dado cuenta en la ciudad es de que las personas somos muy unidisciplinares. Me dejo entender. El ingeniero cree que su labor es la más importante y no requiere ayuda de otros profesionales. Pero en la praxis eso no es real. Digamos, es solo un ejemplo. El ingeniero requiere de un ingeniero geólogo para que haga estudios de suelos, ¿no? Me refiero al ingeniero civil, ¿no? Y también requiere ayuda de un arquitecto que le haga el diseño del edificio que se piensa proyectar. También puede estar ahí el que se dedica al diseño de interiores. Pero no, nosotros estamos optando por creer que la profesión que estudiamos es la más connotada y que no requiere la ayuda de otros profesionales. Nosotros ya debemos dejar esta idea primitiva. No nos olvidemos que los proyectos que tienen mejores resultados son los proyectos multidisciplinares. Ya demos oportunidad o trabajemos de manera, digamos, sistemática con distintos profesionales, y no solo profesionales de universidades, sino técnicos. Hagamos una labor horizontal, esta labor horizontal con distintas matices, ¿no? Pero ya dejemos esta postura unidisciplinar. Lo has dicho muy bien al inicio, ¿no? Si un arqueólogo se dedicaría a guiar, sería sumamente aburrido, de tal manera que después de media hora de repente el participante diría, bueno, quiero sentir también, no solamente pretendo digerir mentalmente, ¿no? Intelectualmente, la medida de este lugar, el objeto que se encontró, su peso, su volumen, etcétera, sus materiales, ¿no? Entonces lo has dicho muy bien, ¿no? Llegaría a ser muy aburrido. Y tal vez la actividad de turismo es la que se torna multifacética, trata de englobar un poco ser multidisciplinario, porque obviamente tienes que tratar sobre suelos, altitudes, personajes, conciencias, una diversidad muy amplia, ¿no? Y definitivamente tiene que ser una dedicación, tiene que ser una formación, aparte de los idiomas, ¿no? Donde tienes que transmitir en otros idiomas al visitante que llega. Es muy cierto, ¿no? Lo que has dicho, ¿no? Hay una pretensión muy vertical de determinadas profesiones que pretenden de que su profesión es la única y absoluta y que por lo tanto lo demás es relleno, ¿no? Y aquí está el divorcio muy definido entre la arquitectura,
la arqueología y la antropología básicamente, ¿no? Y la ingeniería, pero la ingeniería no se ha inmiscuido mucho en el tema, porque de repente son prácticos, ¿no? A más B es igual a C, punto, ¿no? No tiene vuelta que darles. Pero en temas de la arqueología y la antropología hay una pugna muy fuerte. ¿A qué se debe esto? Bueno, tengo entendido que por el año 1975, no estoy seguro de la fecha, se crea la carrera de arqueología pura, que antes de estos años era parte de la antropología. O sea, me dejo entender, el antropólogo que estudiaba 5 años en nuestra universidad, de ahí decidía si iba a ser antropólogo propiamente dicho o arqueólogo. Pero después de ese año, no estoy muy seguro de la fecha, se crea la carrera de arqueología por unos grandes pensadores de nuestra sociedad, que fue Manuel Chávez Bayón, que tú lo conociste, y también el gran Luis Barreda Murillo. Los antropólogos de hoy, o algunos antropólogos de hoy, creen que la arqueología, al hacerse independiente, perdió la teoría antropológica, que es necesaria para interpretar a las sociedades del pasado. Pero si hoy revisamos la currícula de arqueología como está hoy en día, nos damos con la sorpresa de que efectivamente faltaran tal vez algunos cursos más de antropología teórica, pero nosotros sí contamos ya con teoría arqueológica en nuestra currícula. Bueno, son tal vez hasta cierto grado discusiones tontas. La idea sería trabajar mancomunadamente antropólogos y arqueólogos, etnólogos, hablando de las ciencias sociales, y historiadores, porque el dato escrito también es importante. Ya, otra cosa que, digamos, se nos ha acusado a los estudiosos de la arqueología, al menos en el Cusco, es de, como se diría, notarios del patrimonio. Que vamos a un yacimiento arqueológico, determinamos cuántas vasijas había, cuántos objetos de oro, cuánto excavamos. Por ahí viene el apodo, ¿no?, de notarios del patrimonio, y que solo describimos. Pero la arqueología de hoy en día, del siglo XXI, exige que debe ser interpretativa. Tenemos la evidencia material, como se diría vulgarmente, tal vez tenemos que hacer hablar a esa evidencia material, porque la sociedad no quiere saber cuántas vasijas se encontraron o a qué profundidad, quiere saber a qué servía, o en todo caso quiere saber cuáles eran los medios de producción, cuál era la dieta alimenticia, cuáles eran los niveles jerárquicos, si lo había, cuáles eran los modelos económicos, si los había, etcétera, etcétera. Tenemos que profundizar más. Y para esto, por supuesto, que ayuda la teoría, ¿no? Pero el doctor Luis Barreda Murillo, quien tuve el orgullo y honor de conocerlo, él siempre repetía de que la arqueología, para ser una ciencia social, tenía que llegar a la sociedad. Si no llegaba a la sociedad, era un rotundo fracaso. Me dejo entender. Yo hago una investigación en Machu Picchu, saco una publicación, pero esa publicación es solo arqueológica, de que habla que al norte del recinto 2, a tal profundidad, se encontró 3 tiestos de cerámica. No. Este lenguaje debe ser comprensible tanto como para un niño de 5 años, como para un académico de la mejor universidad del mundo. Y ahí recién la arqueología sería una ciencia social, porque está llegando a la sociedad, no solo a un núcleo de profesionales. Mira, dentro de lo que son ciencias sociales, algunos especialistas en la corriente antropológica obviamente han escudriñado en su profundidad y han entendido que después de las propuestas de Darwin a finales del siglo XIX, 1870 y pico, comenzaron a indagar en las formaciones del individuo en diferentes sociedades o en diferentes grupos,
y la clase dominante, la burguesía europea específicamente, trató de dar cierto tipo de categorías a los individuos, y para entender a los naturales, como se los denominaba, tendríamos pues que elaborar alguna teorización, y eso de ahí evolucionó hasta inicios del siglo XX, y después fue concluyente de que trataron de teorizar sobre la naturaleza del individuo y tratar de entender a estos que se les llamaba primitivos, y la conclusión de antropólogos muy meticulosos en el asunto es de que la antropología no es ciencia, que simplemente es una forma académica de dominación, incluso hasta colonialista. Y hoy día obviamente nos hemos alejado un poco de todas esas conclusiones, ¿no? Porque aquí, especialmente en nuestra comunidad, la antropología tiene un estatus, ¿no? Son los que generan, gestan y escriben la historia. Entonces, me imagino que has tenido una aproximación grande con este otro tipo de disciplina y con las personas, ¿no?, que están inmiscuidas. ¿Cómo ves la antropología? ¿Realmente la consideras ciencia? Bueno, hay algunos textos que fueron publicados sobre metodología de la USAC, de mi alma mater, en el que cuando se apegan, digamos, al concepto exacto de ciencia, la antropología y otras disciplinas sociales no se apegan exactamente a hacer ciencia, pero sí son empresas científicas. Pero hay grandes metodólogos, investigadores que sí consideran a la arqueología principalmente como una disciplina científica. No, la arqueología no la cuestiono para nada, estamos hablando de la antropología, ¿no? Bueno, y algunos dicen que, bueno, hay un libro de teoría muy conocido tal vez por los estudiantes de arqueología del Cusco, que es de Colin Renfrew y de Paul Van. En la parte introductoria, ellos consideran a la arqueología como una ramificación de la antropología en sí, ¿no? Pero es una rama demasiado amplia que también debe ser estudiada independientemente, ¿no?, al menos en sus inicios. Y bueno, Bunge sí considera a la arqueología como una disciplina científica. Bueno, la arqueología es parte de la antropología. El problema es de que tal vez hay personas que hacen arqueología, pero no hacen arqueología científica. Tal vez podría ocurrir el caso de la antropología, que algunos hacen antropología, pero otros hacen antropología científica, ¿no? ¿Cuál sería la antropología científica? Bueno, no nos olvidemos que un concepto básico de la ciencia es la sistematización, la captación de datos de manera sistematizada, y tiene todo un patrón. Digamos que si nos apegaríamos a ese registro detallado, y de ahí tendríamos a tener algunas conclusiones interesantes, estaríamos haciendo de algún modo ciencia, ¿no? Es lo que yo creo. Pero de hecho que el tema no está cerrado. Va a haber investigadores que van a decir que sí, que no, pero sí podemos hacer una labor organizada. Me imagino que tu experiencia, has visto una gran separación entre personajes de una misma corriente, digamos de la antropología, ¿no? Como por ejemplo si colocamos un tema, sugerimos un tema y colocamos pues en una mesa para que un grupo de antropólogos lleguen a una conclusión. ¿Tú crees que llegarían a una conclusión? ¿O cada uno tendría su propia conclusión? No nos olvidemos, Marco, de que las ciencias sociales son relativas. Y bueno, lo bueno y lo malo de las ciencias sociales es de que nadie tiene la última palabra. Estamos sujetos a nuevas teorías. Ayer estuve revisando un texto de Richard Burger. Él hablaba sobre los orígenes de la civilización. Él fue uno tal vez de los primeros que cuestionó de que Chavín como cultura era la primera civilización, porque él, analizando el concepto que encierra civilización, logró determinar que
antes de Chavín había otras sociedades que ya tenían estas características de civilización. Entonces él concluyó de que Chavín era no el inicio de la civilización, sino tal vez la parte culminante, porque si analizamos lo que nos han dejado la cultura Chavín es arquitectura fina, ya había un concepto religioso amplio, la cerámica ya era sofisticada, bueno, y esa no puede ser la primera civilización, se supone que antes ha habido intentos anteriores, ¿no? Chavín es la culminación, pero para no perdernos del contexto, él mismo al escribir este postulado afirma de que en 20 años, tal vez la conclusión que él tuvo, en 20 años a futuro, las conclusiones iban a ser mejores, ¿no? Porque se supone que el avance de la ciencia y de la tecnología va a hacer que también tengamos conclusiones mejores con respecto a los estudios arqueológicos, antropológicos, ¿no? Obviamente que el tiempo nos permite ampliar los conceptos previos, ¿no? Y si nosotros revisamos literatura de la década del 60, del 70, sobre los incas o pre-incas o sobre Machu Picchu, vamos a ver los errores que muchas veces se propusieron por falta de evidencias mayores. Pero hay cosas que son muy concluyentes, ¿no? Sea en los materiales, sea en los espacios, sea en las técnicas. Hay cosas que son muy concluyentes, que eso de ahí no va a cambiar. Entonces, otra cosa cambiará en relación a la interpretación sobre una práctica X. Y cuando en algún momento trataste de explicar de que la actividad interpretativa no puede estar sujeta solamente a una corriente, porque el ser humano es diverso, y ahí mencionaste pues la práctica religiosa, la práctica mística, la práctica chamánica. Entonces el ser humano es complejo y es diverso. Entonces no va a haber una sola disciplina que pretenda explicar al individuo. Pero ha habido una pretensión sumamente arrogante de corrientes antropológicas pretendiendo que son las únicas que pueden explicar la naturaleza del individuo. Entonces es un error de demasiada pretensión para tratar de abarcar al individuo. Y la teoría no es suficiente. No. Una vez conversando con un antropólogo, porque este antropólogo había tenido una suerte de inclinación, de identificación con corrientes místicas. Entonces, de la teorización, el hombre había saltado a la conclusión y de pronto se había vuelto un chamán. Entonces se le preguntó, pero ¿cómo sucede esto de acá? Si realmente en la práctica y en la experiencia chamánica existe toda una ritualística, una preparación, existe una experiencia de vida a largo tiempo, ¿cómo usted simplemente saltó de su corriente a la otra, que es opuesta muchas veces? Y simplemente me dijo, es que nosotros tenemos la teoría del ser humano, ¿no? Entonces llega a ser pues demasiada pretensión, ¿no? Creo saber a quién te refieres, ¿no? Bueno, a la sociedad pinta que él empezó haciendo antropología científica y en el transcurso de su investigación, al menos de acuerdo a él, se inclinó por el misticismo, por el chamanismo, como quiera llamarse. Sí, pero no nos olvidemos que en el mundo andino, bueno, se pueden englobar diciendo mundo andino, no hay una generalidad, porque el mundo andino, bueno, los rezagos que quedó de la sociedad tahuantinsullana, no había una uniformidad de pensamiento, porque era un conjunto de naciones que de uno u otro modo habían sido conquistados por un ente centralizador que hoy llamamos Inca. Martín Romero le escuché una vez decir de que él estuvo en Jauja y él vio izar una bandera en la plaza de armas, pero el símbolo que ellos exponían no era un símbolo inca, sino era un símbolo Jauja. Entonces aquí esto demuestra de que aquí hay un conjunto de naciones. Y también si digamos nos vamos un poquito hacia el sur, alrededor del lago Titicaca,
antes que lo inca. Entonces, aquí no hubo, en principio, identidad inca no la hubo en todos los sectores. Probablemente sí en el Cusco, pero en el resto de espacios que fueron conquistados, cada uno tenía su propia historia, su propia tradición, que hoy podemos ver se refleja, ¿no? Dime, ¿tú tienes una interpretación por qué sucumbe la sociedad inca? ¿Por qué es que es desplazada tan rápidamente, ¿no? Según la versión oficial de la historia? ¿Cómo es que cae? Yo apelo a que nuestros investigadores, a veces que inflamos el pecho de decir que somos los teóricos, somos los científicos de nuestra sociedad, que ya pues hagamos una corriente científica que explique los fenómenos, pero desde nuestro punto de vista, desde el punto de vista peruano, andino. No nos olvidemos, Mancu, de que desde ya hace años investigadores extranjeros trajeron toda su teoría. Tú sabes que Baudin se escribe, Baudin, no sé francés, Baudin, escribe un libro que se llama El Imperio Socialista de los Incas. Esto es porque estos investigadores del supuesto primer mundo quieren hacer encajar a nuestra sociedad en modelos foráneos. Pero no fue el único, hay otros que quieren hacer encajar con que esta era una sociedad hidráulica, una sociedad asiática, un conjunto de cosas. Yo creo que nosotros debemos generar una corriente, tal vez científica, de que interprete el mundo andino, pero desde nuestro punto de vista. Ya dejemos de tomar estos modelos. Y a mí me gustó la conclusión de que tuvo Waldemar Espinosa y Soriano al tratar el tema de modos de producción. Dijo, el modo de producción de este área, en la época inca, era modo de producción inca. Único, sui generis en su especie, que puede ser parecido a otros, pero no, es modo de producción inca. Entonces, eso fue tal vez un primer gran paso. Este primer gran paso debe transformarse a entender nuestra sociedad desde nuestro punto de vista. ¿Y por qué hablo o por qué toco esta introducción? Porque para hablar del colapso, digamos, de la sociedad quechua, quienes han tratado el tema son investigadores extranjeros, que nadie niega que vienen de buenas universidades, pero que poco saben de la vida andina, ¿no? Que poco saben del hombre andino, ¿no? Bueno, por ahí tal vez hay pocos investigadores que profundizaron, por ahí puede estar Murra, a pesar de ser extranjero, pero él sí profundizó el tema andino, ¿no? Estudió la sociedad y todo. Tal vez John Rowe, desde el punto de vista arqueológico, también hizo una gran labor, pero hoy en día hay muchos, ¿no? Entonces, hoy ellos, ¿qué quieren hacer creer? Que un arcabuz, que unos caballos y que enfermedades, tal vez, traídas por los españoles, fueron lo que marcaron el colapso de la sociedad inca. Pero, te repito, aquí no había identidad inca. Aquí ocurrió como el caso mexicano, hay evidencias justamente recogidas por Murra y otros investigadores, de que los jaujas, chachapoyas, huancas, etcétera, culturas que fueron conquistadas por los incas, a la llegada de los españoles les brindaron no solo su apoyo incondicional, sino alimentos, camélidos para su transporte y todo. No es que solo 160 hombres o 160 y tantos hombres con arcabuz en mano y caballos y armaduras fue la razón de conquista, ¿no? Bueno, pudo ser en parte, pero no lo es todo, sino que aquí hubo un apoyo de etnias locales, ¿no? Mira, podemos entender de que este apoyo de otros pueblos distantes del Cusco milenario, hayan tenido reacciones de esa naturaleza, ¿no? Pero el punto es que en Cusco lo reciben también como aquí personajes que venían a contribuir o a liberarlos. De alguna manera aquí les abren las puertas. Estamos hablando de su propia gente, ¿no? O sea, concluimos de que otros pueblos de otros territorios andinos tenían hasta el derecho, si quisieran,
de poder contribuir y facilitarles el ingreso a estos foráneos. Pero ¿cómo es que Cusco le abre las puertas? Esto es muy, muy curioso. Estaba revisando esta parte de la historia también. No nos olvidemos que cuando los españoles llegan al Cusco, o mejor dicho el Cusco estaba herido por los generales de Atahualpa, ¿no? Ahí tenemos a Quisquis, ¿no? Que hizo, bueno, los soldados, los generales de Atahualpa hicieron destrozos en la ciudad del Cusco. Bien o mal, en esos años se vio a los españoles como un grupo de personas que venía a liberalizar o ayudar a la ciudad del Cusco, que había sido devastado por la legión atahualpista, ¿no? Y otra cosa curiosa es de que las noticias llegaban rápido al Cusco, casi como hoy en día, como con el mundo del Facebook, del Twitter, porque ya se sabía que Atahualpa estaba cauto por los españoles, ya se sabía muchas cosas, que incluso Huáscar había sido asesinado y todo. Entonces vio a los españoles como, solo en ese contexto, como los liberadores de la ciudad. Incluso nuestro gran Manco Inca fue llevado por esta corriente, pero ya digamos, él abrió los ojos y recién hizo la rebelión, ¿no? Sí. Es más, hay indicios, hay un libro bueno que yo siempre recomiendo, es la versión peruana de la conquista, ¿no? Hay otro título que es la versión andina de la conquista. Ahí amplifica mucho este contexto de ese entonces, porque a pesar de la rivalidad, los generales de Atahualpa estaban dispuestos a hacer una alianza con Manco Inca y la parte de Huáscar para intentar expulsar a los españoles, que nunca fueron considerados dioses, ¿eh? Obviamente. Mira, hay un tema que requiere mucha reflexión y requiere muchas agallas, ¿no? Porque en nuestra historia, si bien bajo esas circunstancias, después de una destrucción de la ciudad del Cusco, los descendientes pudieron o quisieron ver de que estos foráneos podrían traerles libertad, después que Manco Inca se rebela y se reagrupa, es su propia gente aquí en Cusco que se bronquea y entra en conflicto bélico con el mismo Manco Inca y todas sus huestes. Entonces, a esto acá le podemos llamar traición. ¿Qué es lo que sucede? O sea, estamos hablando de gente, su propia sangre contra su propia sangre. Bueno, hay tantas versiones. Yo tengo un muy buen amigo aquí en la ciudad, es un buen investigador, y él es descendiente de Paulo Inca. Supuestamente es la facción que traicionó, digamos, la intención inca de Manco Inca. Él arguye de que Paulo Inca, a quien la mayoría tilda como el traicionero de esta gesta inca, él lo cataloga como que no fue un traicionero, sino más bien que fue tal vez más inteligente y quiso adaptarse a la nueva sociedad para que la sociedad inca superviviera de algún modo, al menos la realeza. Y él incluso argumenta de que en el Museo Inca se puede ver en la colonia a descendientes de Paulo Inca, entre otros, que aún tienen la vestimenta inca, ¿no? Bueno, con algunos aditamentos europeos, pero bueno, es inca en sí. La mayoría de ellos incluso recibió educación, ¿no? En el Colegio San Francisco de Borja, que existe hasta hoy en día, ¿no? Y era para cacique. Él lo ve desde ese punto de vista. Él dijo de que era para mantener viva, porque ya no se podía, digamos, ir para atrás. Pero bueno, hay tantas versiones. Bueno, creo que Manco Inca sí fue un filántropo, ¿no? Que tenía una intención de mantener esta sociedad. Él ya había analizado, había estudiado la sociedad europea que nos conquistó y vio de que sus intenciones no eran las mejores. Bueno, si bien es cierto, a la llegada de los españoles muchas
culturas, etnias que habían sido conquistadas por los incas se aliaron a los españoles, hay evidencia real que en la época de la colonia se arrepintieron de esto. Porque ellos decían, en la época inca, bien, los incas nos habían conquistado, pero el trabajo no era tan forzoso como en la colonia, donde tú sabes que el trabajo de las mitas coloniales han muerto millones. Sería bueno analizar este libro de Cook, ¿no? Cook presenta el 2010 un libro interesante que es La catástrofe demográfica andina. Ahí se ve que una sociedad de alrededor de 9 millones, después de un corto tiempo llegó a ser algo de 1.000.000 y algo más, o tal vez menos. Entonces, ahí eso no ha ocurrido en la época inca. La versión de Paulo de tratar de lavarse las manos y que en la época de la colonia guardaba su vestimenta y ciertos estatus y haber estudiado en ciertos colegios tradicionales, refleja de que no fue fiel a su causa fraternal con sus hermanos sanguíneos y que al contrario gestó una traición. Y debes recordar que demoró casi 36 años, o sea, quiere decir que la causa seguía en pie de lucha. Trataron de reivindicar, de restablecer lo que era la organización andina y no la consiguieron. Bueno, con las disculpas de mi amigo que seguro va a ver este reportaje, es de que el descendiente de Paulo, yo le doy un dato a él, ¿no? En realidad Paulo traicionó a Diego de Almagro porque primero se comprometió con esta facción. Al principio hizo, digamos, un acuerdo con Diego de Almagro y después se pasó a la facción pizarrista. Bueno, eso no sé cómo se puede llamar. Pero Marco, yo quiero llevar a la reflexión una cuestión importante. Los cusqueños, en realidad, somos un poquito chauvinistas, si cae el término. En realidad, creemos que los incas fue la sociedad perfecta, que los incas fueron la sociedad más alta de todas las sociedades del mundo. Y el ser chauvinista o el tener un amor exagerado hacia nuestra propia cultura, el lugar donde hemos nacido, nos hace que cometamos falencias. Es mejor analizar la sociedad desde el punto de vista humano en general. Todos, la ciencia ha demostrado, o al menos hasta el momento, que todos descendemos de África. Si hoy hay rubios en la parte norte de Europa, muy altos, ojos azules, eso es solo el determinismo ambiental, ¿no? El hombre, una sola raíz, migró de África y hoy somos relativamente diferentes físicamente solo por el ambiente, pero somos uno. Entonces, hay que analizar desde este punto de vista. Ya dejemos estos localismos que no le hacen bien a la ciencia para interpretar. Entonces, los cusqueños cometemos mucho eso. Yo tengo una gama de autores que han escrito temas sobre el tema inca, y bueno, lo que se ve desde la introducción es esto, ¿no? Un amor exagerado. Y no nos olvidemos que estos, bueno, yendo, digamos, al otro lado, es hasta perjudicial. Mira lo que pasó con los alemanes de la Segunda Guerra Mundial. Lo que ellos tenían era un amor propio a la raza aria. Entonces mira lo que generó, casi se destruye el mundo. Un fundamentalismo extremo, ¿no? Sí, por eso no hay que caer a las exageraciones, hay que analizar. Podemos haber nacido en un lugar, querer mucho este lugar, pero al analizar la sociedad tengamos algo de neutralidad, o al menos intentémoslo, ¿no? Sí, mira, el tema obviamente es importante en interpretaciones un poco más digeribles que le podamos dar, porque bien recuerdo, y tú lo recordarás también, en la escuela aprendimos de que 160, 170, 180 jinetes simplemente destruyeron una sociedad, ¿no? Esa ha sido la versión clásica que le hemos recibido desde nuestra niñez. Y hasta hoy día debe continuar un poco esas corrientes con algunos matices diferentes, pero que en esencia se guarda todavía en el subconsciente cómo fue esta
esta llamada conquista, ¿no? Que técnicamente fue una invasión, ¿no? Pero que se la justifica como conquista. Hace unos años ha salido un reportaje sobre un hallazgo de un cementerio en Puruchuco, en Lima, que de repente has visto el reportaje, ¿no? Y es muy interesante porque en este reportaje se encuentran obviamente los entierros, y en los entierros se encuentra que algunos de los cráneos habían sido destruidos en forma realmente extrema, y se concluye de que la destrucción de estos cráneos fueron hechos pues con porras, con hachas, lo que demuestra de que no fueron muertos necesariamente en un conflicto que tuvieron pues pueblos indígenas, pueblos nativos contra los cristianos que estaban en ese momento, sino que fue un conflicto entre pueblos nativos, entre sí. Y esto acá refleja de que la invasión solamente pudo ser posible gracias a la intervención o a la ayuda sustancial de otras naciones andinas que lucharon contra el dominio inca, el poderío inca. Entonces este reportaje, que es muy interesante, concluye definitivamente de que los cristianos solos jamás hubieran llegado a Cusco, jamás hubieran ingresado acá al mundo de los Andes. Si esto de acá fue posible, fue gracias a la participación directa de otros pueblos andinos que decidieron apoyar o aliarse definitivamente a los cristianos, ¿no? Y en Cusco sucede también algo semejante, porque por sí solo jamás hubieran llegado. Imagínate, 36 años para llegar a Vilcabamba, imagínate 40 años para desembarcar desde Panamá hasta la parte norte del actual Perú. Entonces esto acá te demuestra de que no fue nada fácil y que solamente pudo suceder por pueblos nativos que facilitaron el ingreso, ¿no? Y es importante que se revean estos temas porque obviamente se siguen todavía teniendo conclusiones muy, muy inocentes, ¿no? Que se trata de justificar por todo lado. Y en la época republicana es mucho peor. Nuestra historia es un cuento de hadas inventada por familias que ostentaban el poder. ¿Cómo es posible que hoy se siga enseñando en los colegios de que un gran héroe, Alfonso Ugarte, que fue perseguido y dijo: malditos chilenos, no agarrarán ni la cola de mi caballo? En una batalla no hay tiempo para dar esos poemas. Balas vienen por aquí, espadas por allá. Bueno, esos fueron creados por los descendientes de este señor, ¿no? Que para crear una identidad nueva de Perú, tal vez ya mestizo, bueno, más que todo criollo. Bueno, hay pocas excepciones en nuestra historia republicana que trata muy seriamente o da títulos a personajes con mucha justicia. Tal vez, pero de ahí, si analizamos el tema Bolognesi, Ugarte, tiene poco, ¿no? Son que distorsionan. Mira, o sea, no solo el tema inca y pre-inca debe ser corregido, digamos, al menos para enseñar en las escuelas. Más aún debería ser la historia republicana, ¿no? Esto se genera. Pero ya volteemos la página. Hay que entender que supuestamente las ciencias sociales, como la arqueología y la historia, nos analizan a entender el pasado para no repetir los mismos errores en el presente. Pero yo veo con mucha tristeza que nosotros estamos repitiendo los mismos errores de siempre. Y te doy casos concretos. Hemos regalado nuestro gas, nadie dijo nada. Permitimos que empresas extranjeras nos maltraten para visitar lo que es nuestro Machu Picchu. Es curioso, si se hace una estadística de cuántas personas locales conocen Machu Picchu, es triste, y es lo nuestro. Los pretextos están de que solo existe una compañía de trenes, o cosas por el estilo, o sea, aún estamos en una invasión, y todos los días ocurre. Parece que hoy prima más ver programas como Esto es Guerra, Combate, donde se ve personas en paños menores haciendo cada estupidez y esto hace de que nuestra sociedad, en vez de evolucionar, involucione.
tal vez son planes estratégicos del gobierno para distraer a nuestras poblaciones. Esto debería prohibirse, tal vez por ley o poner alguna regulación, porque mira, somos el último país en comprensión lectora. Y ¿dónde está nuestro supuesto crecimiento económico que no se ve reflejado en el bolsillo de las clases populares? O sea, hay tantas cosas que analizar, pero yo creo que la clave, a nivel, seamos de la cultura que seamos, es de que la educación, una educación real, una inversión en educación real. No nos olvidemos de que Japón, después de haber perdido la guerra contra Estados Unidos, a finales de la Segunda Guerra Mundial, ellos no se convirtieron en terroristas para atacar a Estados Unidos, nada. Ellos como honor dijeron, perdimos la guerra, hoy vamos a ganarla con tecnología, hay muchas maneras de ganar guerra. Y ellos invirtieron en educación, 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 educación. Yo no entiendo qué hacen hoy los gobiernos habiendo tantos cánones, dando armamento militar, o creando esos programas sociales que generan mendigos y corrupción. Ya eso, no. Ya debería haber una decisión y de invertir en educación. Esa es la clave del éxito para nuestra sociedad. Y no nos olvidemos de que, si bien es cierto, hay programas como Combate, esto es guerra, al fondo hay sitio, estos que destruyen nuestra mente, en la televisión actual, sin necesidad de tener cable, aún hay programas buenos. TV Perú ofrece bonitos documentales, en cable, History Channel, National Geographic, de algún modo, o sea, que son constructivos. Y el Cusco tiene la suerte de contar con bibliotecas de excelentísima calidad. En el Coricancha, en el segundo piso, hay una excelente biblioteca, gratuita, pero que por día van 1 o 2 personas. El Centro Bartolomé de las Casas, bueno, tiene un precio, pero qué excelente calidad de libros. La universidad, todo. Entonces, ya tenemos ahí tal vez algo de material que necesitamos para desarrollarnos, pero bueno, ya estamos generando nosotros un proyecto para incentivar a que la gente lea más, investigue más, partiendo desde nuestra profesión, que es el guidismo. Entonces ya estamos formando algunos grupos, ¿no? Porque nosotros somos los verdaderos embajadores de la cultura, que cada día recibimos a visitantes del mundo y le mostramos nuestra cultura. Para esto hay que estar preparado. Mira, para tener educación muchas veces tiene que haber elementos en común. ¿Tú sientes que Perú tiene una identidad? ¿Cómo ves al Perú, no? ¿Sientes que la educación debe ser la misma en sectores amazónicos como en sectores altiplánicos? ¿Sientes que hay identidad en Perú? Una vez el gran Jorge Flores Ochoa, en un evento académico, afirmó de que todo el mundo habla de identidad, pero pocos saben qué significa o pueden conceptualizar. Entonces, el tema de identidad es complejo, pero apartando, digamos, el tema de identidad, que, bueno, en resumen podría ser el amor que uno tiene hacia su cultura, hacia su sociedad, es de que la educación no puede ser igual en todas las regiones. Para nuestra buena suerte, nuestra geografía es diversificada. Nosotros tenemos costa, montañas, selva, y entre estas hay otros ecosistemas en sí, ¿no? El Perú tiene más de 80 climas del mundo, ¿no? De los 100 y pico que existen. O sea, somos tan diversos de que la educación no puede ser igual. Solo un ejemplo concreto: el Estado puede sacar textos, y en estos textos va a mostrar un niño blanquito que está bañándose en la costa, ¿no? En una playa con el sol. Pero ellos nunca han conocido eso. De ellos su playa puede ser un río, ¿no? Si es la selva, y ahí tiene, la vegetación es distinta y todo esto. Entonces, esto debe ser tal vez descentralizado. Ya es hora de que los gobiernos regionales tomen conciencia de ello y sean independientes, ¿no? Manejen recursos propios. Todos han demostrado incapacidad. Ellos, en vez de generar desarrollo, ¿qué hicieron? Fue competir con las alcaldías, construir obras de cemento y fierro. Eso lo hace cualquiera. Ahí tienes millones, contratas una constructora, ¿no? No van en temas
más profundos, ¿no? De invertir realmente en la educación, pero la educación debe ir de la mano con otras cuestiones. Un niño puede tener excelentes profesores, excelente biblioteca, pero ¿qué tal si en la casa no hay una dieta importante, digamos, balanceada, que genere, tú sabes, que hay vitaminas, proteínas que potencian la memoria, etcétera, etcétera? Y bueno, hay que concatenar todos estos problemas. Y en tu experiencia, ¿qué tan peruano te sientes? Bueno, en realidad yo me siento andino. Yo me siento andino. Está muy bien. Y esto que es curioso porque sabes de que Arequipa siempre la tratamos de excluir o separar y la llamamos la República Independiente de Arequipa, ¿no? Y la gente de Lima lo escuchas cotidianamente en los medios, en sus expresiones folclóricas, en sus reuniones sociales, como exclaman, ¿no? Cuando se refieren a ellos mismos, dicen pues Lima es el Perú, ¿no? La capital. ¿No? Entonces es como si los únicos peruanos son los limeños. Es un poco especial, ¿no? Entonces lo que tú has dicho es muy cierto, ¿no? Te sientes andino y ahí viene también la cuestión concluyente, porque no podemos pretender de que la educación sea pues la misma en toda esta nación que hoy día se llama Perú, ¿no? Que al contrario de tratar de ser benevolente, generosa, de tratar de diversificar la riqueza y compartirla, el gas se la llevan, después retorna a Cusco muchísimo más caro, a través de los lobbies o las justificaciones o los miedos económicos que nos implantan en el país, el riesgo país, en cuenta, permiten de que corporaciones sigan manipulando nuestra riqueza. ¿Sientes de que en el futuro de repente se que estará una suerte de independencia económica de Cusco o se ha sugerido un aeropuerto después de 30 años o no sé cuántos años que comenzaron las primeras propuestas? ¿Y cuándo se cristalizará este aeropuerto, ¿no? Hoy día ya se dieron supuestamente las aprobaciones, pero ¿será que nuestros hijos tienen que verlo? ¿Nuestros nietos? Bueno, el tema es complejo. Esto del centralismo limeño, ojo, una cosa es los modelos, otra cosa es la gente limeña. Yo tengo muchos amigos en Lima, muy nobles, muy afables, entienden el tema peruano, ¿no? Otra cosa es la política, pero ¿qué es lo que pasa? Lima siempre va a querer tener, digamos, el lugar preponderante en este país. Bueno, yo, los amigos que me conocen, me he caracterizado por siempre hablar sin pelos en la lengua. Ya deberíamos tener un aeropuerto internacional, porque, bueno, Lima nunca va a querer esto, porque, bueno, muchos hoteles de Lima, de Miraflores, de San Isidro viven gracias al Cusco. Estos empresarios, supongo que presionan a estos politiqueros, yo llamo politiqueros a la mayoría de congresistas, porque el concepto de político es muy amplio para ellos. Ser político es bueno. El gran Aristóteles decía de que el hombre es un animal político, ¿no? Pero ellos no son políticos, la mayoría de ellos. Son politiqueros, ¿no? Que están sujetos a presiones de grupos empresariales y todo, y que hacen de que nuestras obras de envergadura no se den. Pero para esto necesitamos un gran líder. El presidente regional, el futuro presidente regional, si vienen nuestras reelecciones, debe ser un tipo con capacidad de gestión, con capacidad de lograr descentralizar y de poder manejar nuestros propios recursos, ¿no? Entonces, a veces esto requiere de estudios. Qué bueno sería que una de nuestras autoridades sea con estudios en Europa o algo por el estilo, de manejo económico, que sepa hacer gestión internacional. Y en Cusco ya tuvimos buenos políticos, ¿no? El gran Daniel Estrada, ¿no? Bueno, no habrá sido el súper académico, pero en la praxis era efectivo. Él hacía gestiones internacionales, la ciudad era bella, admirada por el mundo, tenía un liderazgo mundial porque él hacía convenciones mundiales, era partícipe con otros alcaldes de otras ciudades del mundo. Pero hoy, ¿qué vemos nuestro Cusco? Todos los días, montañas de basura en el centro histórico, perros abandonados, a la intemperie,
mendigos. Entonces esto da una pésima imagen al mundo, ¿no? Mira, en cuestión de identidad, hasta hace este año se reflotó nuevamente el conflicto por el monumento del Inca en la Plaza de Armas. ¿Tú cómo ves? ¿Debemos tener un ícono? ¿Debemos removerlo? ¿Sabes la bronca que se gestó entre la municipalidad y el llamado INC, que obviamente se trató de autojustificar cambiándose de nombre, ¿no? ¿Cómo ves ese monumento? Mira, inclinarse a una facción de estas, sea al municipio o al ministerio, no sería muy democrático. El problema es que estas personas de una u otra facción nunca quieren entenderse unas con otras. Ambas tienen argumentos, digamos, buenos. Yo he oído los postulados que ha habido de ambas facciones y de sus defensores, pero yo considero que se puede encontrar un punto medio entre ambos. Definitivamente puede haber un punto medio. Hay que analizarles, por eso nuestros líderes deben tener una capacidad de concertación. Pero si en el municipio los que defienden, digamos, no tienen una capacidad de concertación y tampoco los del ministerio, nunca va a haber algo importante, ¿no? Y eso hace que el Cusco en sí se retrase. Por supuesto que unas críticas que puedo hacer a ambos bandos, ¿no? Es de que, si bien es cierto, el Inca no encaja con el entorno, realmente no encaja. No hay estética, está encima donde hay flamencos y una pileta de agua, pero el Inca también era el símbolo de esta sociedad. Bueno, los incas son lo más conocido de este territorio, ¿no? En todo caso, también al pie de esa montaña siempre estaba proyectado colocar un Inca, porque hay un nombre, ¿no? Manco Cápac está inscrito ahí en la base de esa fuente. Pero bueno, no encaja, ¿no? Pero tal vez se podría hacer un uso, no sé, o sea, entre técnicos deberían conversar y llegar a un punto medio que no perjudique al Cusco, porque los del ministerio dicen que estamos en riesgo y la UNESCO nos puede quitar el título de ciudad patrimonio, cosas por el estilo. Los otros dicen de que siempre estaba proyectado colocarlo. Entonces busquemos un punto medio. Por el desarrollo de la ciudad, creo que deberíamos algunos dar un paso al costado, otros dar un paso adelante. Busquemos, concertemos, esa es la clave. Mira, tú sabes que después que Cusco recibe la nominación de patrimonio, hay en esa época muchísimas construcciones que hoy día las vemos en nuestra ciudad, no existían. Y hablamos de construcciones que sobrepasan 5 o 7 metros de altura, por encima de lo que existía hasta antes de ser nominada. Entonces, si queremos ser puntuales, ser pegados a la letra, sujetarnos a los temores emocionales institucionales que algunos individuos proponen, tendríamos que tumbarnos pues una gran parte de la ciudad. Si pretendemos, se cuenta, seguir un rigor académico, es decir, o si queremos seguir rindiéndole pues pleistesía a la UNESCO. ¿Cuál es el miedo? ¿Cuánto se cuestiona también, por ejemplo, de que Machu Picchu esté en riesgo de perder la nominación de patrimonio? ¿Tú crees que cualquier intelectual, cualquier persona de un criterio sólido tendría la desfachatez de pretender decir que Machu Picchu no es patrimonio porque simplemente una institución lo dice o no lo dice? A veces parece que el ministerio tiene una doble cara increíble. Mira, hace tanto problema por el Inca, puede tener razones, pero creo que ellos tienen mucho que ver con el caso Imazumac. Y esto no es de hace 20 y 30 años, es reciente. 5 años. ¿Y qué ha pasado con nuestros amigos del ministerio con el caso Hotel Libertador, Novo Hotel? O sea, el empresario, el transnacional, el que tiene billete, bien, ok, tú no distorsionas, tú no cambias la cara del Cusco, tú sí eres bueno. Pero ¿qué es lo que pasa cuando una persona local quiere, digamos, modificar su casa? Ahí viene el cargamontón, o sea. Claro que la estética de la ciudad del Cusco debe
debe guardarse, porque en sí es bella, ¿no? Hasta hoy en día todavía es bella. Hoy se ve con tristeza que ya en alrededores se está construyendo edificios al estilo de Juliaca, que tienen muy poca estética, ¿no? Y esos sin nada de gracia, ¿no? Esto genera una contaminación visual increíble, todo, pero bueno, pongamos las reglas precisas, pero esto que no sea para un solo sector, porque solo para los locales. ¿Dónde están los grandes empresarios? Yo haría un monumento si habría un político que haga respetar estas cosas, pero no de verbos, sino en acciones. Y hubo gente que ya lo hizo, ¿eh? Mira lo que hizo nuestro gran Daniel Estrada el año de 1992 en la explanada del Coricancha. Expropió las casas que había, y ese era un gran respeto hacia nuestra cultura. Tengo entendido que hasta quería recuperar el Coricancha como tal, o sea, las personas siguen hablando de él. Qué lindo sería ser un político y que la gente te ame y te adore a pesar de haber concluido tu gestión después de ti. Para eso hay que ser honesto, ¿no? Y hay que hacer cosas importantes. Perfecto, Amadeo. Mira, veamos algún otro tema. Tú sabes que el acceso hoy día a Machu Picchu, y en algún momento lo ha referido por la administración que existe, es bastante vertical, y hoy día se nos pone hasta precio y minimiza pues que nuestra comunidad tenga un acceso más inmediato, ¿no? Hay ciertas corrientes que defienden de que ese tren debe continuar circulando, y el impacto que produce en todas las frecuencias cotidianas es extremo. ¿Tú consideras que debería existir, o hay un ingeniero que ya ha propuesto incluso generar algunos túneles para tener accesos más rápidos y sin impactar ni visualmente ni a través de las frecuencias que obviamente transmiten pues los trenes, ¿no? ¿Cómo ves esto? ¿Deberíamos tener una autopista de repente hasta algún lugar específico en la zona próxima de Machu Picchu? Mira, Malcu, tú que has tenido la suerte de recorrer el mundo, ¿qué es lo que pasa en lugares turísticos que reciben hasta 80 millones de turistas por año? Digamos, ahí hay una capilla histórica del medioevo, etc. Los tours son por un lapso corto, entonces estos pueden recibir mayor cantidad. Estamos hablando de 80 millones, o sea, y solucionaron el problema de algún modo. Aquí tenemos 2 millones y pico tal vez, los índices más altos, y ya tenemos tremendos problemas. El investigador, ingeniero con estudios en Europa, Américo Rivas, a quien tengo el gusto de conocerlo, propone proyectos pioneros, como hacer el túnel. Hoy en día, en época de lluvias, ¿cuántas lágrimas genera a nuestros pobladores la carretera o la pista, en todo caso, en algunos tramos, que conoce de Cusco a Quillabamba? ¿Cuántas veces por deslizamientos muere personas ahí? Pero ¿qué es lo que hace Américo? Él propone que ahí se haga un túnel y se reduzca el viaje a 2 horas. Ahí no habría deslizamientos, no habría nada por el estilo, ya no moriría tanta gente como cada año muere en este trayecto. Pero las autoridades que deberían tomar estos proyectos pioneros, nada, o sea, este es el país de los imposibles, ¿no? ¿Sobre qué es posible? Que este proyecto muestra de que es factible. Él muestra que en el caso de Machu Picchu debería haber una autopista, ascensores que no distorsionarían nada, ni el entorno y todo, pero nunca va a ser tomado en cuenta, tal vez por no ser parte de estos grupos elitistas que existen, ¿no? Quienes manejan, ostentan el poder. Por eso yo te repito que el coloniaje persiste, ¿eh? Hoy solo ha cambiado de caras, de tonalidades. Debería hacerse más social. Hoy en día vemos turistas que ingresan, duermen en el pasto, en Machu Picchu, nos ponen límites de personas tal vez que ni siquiera son muy entendidas en el tema, etcétera, etcétera, pero ya hay que tomar estos proyectos pioneros. Si bien es cierto, tú debes saber, Marco, que en los 90s, esta constitución nefasta creada por el gobierno tal vez más corrupto de nuestra historia, Fujimori, se genera una constitución.
y esta invitó a empresarios extranjeros que, bueno, inviertan, en algunos casos con cero impuestos, ¿no? Hoy en día hay agencias de turismo transnacionales que no pagan impuestos. Bueno, para la época estaba bien, en los 90. La intención era hacer atractivo al país, invitar inversores extranjeros. Pero ya, pues, ya pasó esa época. Hoy el Perú ya es otro Perú, es más seguro, ya deberían pagar, ¿no? Uno puede ser empresario en turismo local y va a entrar en una competencia desleal con estos grandes, ¿no? A pesar de tener millones y todo, no van a pagar impuestos. Pero tú sí, que eres local. Entonces, todo está al revés. Es un poco extremo, ¿no? A este tren también ya. Pero tengo entendido de que el Santo Ariloche fue ampliado el contrato por nada más y nada menos, es a Curio, ¿no? La noche antes que se vaya. Es impresionante, ¿no? Y el gran amigo hoy día tiene muchos adeptos todavía. ¿Qué pasa con nuestra población? O sea, no ve estas cosas. Mira, Fujimori también tiene muchos adeptos. O sea, es un poco complejo, ¿no? Entender estas naturalezas de politiqueros. Y muchas veces estos politiqueros que son seducidos y comprados por el poder centralista, ¿no? Entonces, Alan García libera a narcotraficantes y ahí debió haber algo por debajo. O sea, hay que hablar las cosas como son. Obviamente, ¿no? Y ahí está sonriente y probablemente gane nuestras elecciones. Eso es por la existencia de estos programas que distraen a nuestra población. Ahí está Combate, ahí está Somos Reyes en Vera, al fondo hay sitios, Estoy seguro que si esta sociedad tendría más hábito a la lectura, a la filosofía en general, no nos dejaríamos pisotear como hoy, ¿no? Pisotear. Es increíble, por todos lados nuestros. Amadeo, el otro día comentaste de que estabas también a puertas de posiblemente publicar un libro. ¿Cómo va este trabajo? ¿Ya está completo? ¿Está en revisión? ¿En edición? ¿Cómo está? Bueno, se podría decir, hablando de porcentajes, que está en un 85%. Ya estamos haciendo algunas correcciones, ¿no? El título del libro ya está definido. No te lo vayan a copiar, guárdalo. Ya. Entonces, bueno, pero ya estamos próximos. ¿Y el tema es relacionado? Es una crítica a la historia peruana en general. Es una crítica, pero no es una crítica vacía, es una crítica con fundamento y que, bueno, ofrece algunas alternativas de solución y cosas por el estilo. Y tengo entendido que va a generar algunos problemas, hay algunas personas, ¿no?, que creen que tienen la última verdad, y bueno, vamos a ver cómo nos va. Espero contar con el apoyo de Mancu, de las personas cusqueñas, de los intelectuales, que tenemos reuniones, siempre hablamos de temas culturales. Bueno, por ahí las vacas sagradas, a quien le caiga el guante que se lo chante, les podría incomodar. Hay una generación bastante pedante, bastante egocéntrica, que ha pensado que en sus épocas de libertades, porque en el Perú no había de pronto una nueva generación, que ellos son los poseedores últimos de ciertas verdades o semiverdades, ¿no? Y que este mensaje llegue, porque si esto fuera una gran verdad, de que esa generación que nos ha precedido fuera una generación de iluminados, esta nación estaría pues enrumbada en un primer mundo. Pero el resultado es que tenemos pues el último ranking en capacidad de comprensión y en educación, lo cual es el reflejo de esta generación obsoleta, que obviamente nunca ha tenido la capacidad de derrumbar un destino pues de educación coherente, ¿no? Entonces lo que tengas que decir o compartir te va a colocar también pues en el escenario también de ser reconocido o de ser sancionado, ¿no? Porque una vez que uno se lanza públicamente, uno está expuesto. Y la intención de este texto es de que, bueno, ya hice la crítica a los textos muy nomenclaturados, que son propias de una ciencia y solo comprensible para un núcleo, no. Va a ser comprensible para
tanto como para un niño de 5 años como para un académico tal vez de la mejor universidad del mundo. Eso es lo que deben generar también los que publican libros. El lenguaje debe ser simple, ¿no? Es la idea para que tenga el éxito necesario. Ahora, bueno, nuestras vacas sagradas creo que siempre van a estar ahí, pero hay unas palabras que son muy utilizadas, que se dice, ¿no? A los toros o a los gallos se les ve en el ruedo. Entonces, en ese entonces, al momento de la publicación, vamos a estar dispuestos a debate. Entonces, y esta producción con seguridad va a colocar en debate también a ciertas corrientes antropológicas, arqueológicas o históricas. La identificación o la categoría o el título dado a los arqueólogos de un arqueólogo ser un obrero calificado denota mucho realmente este menosprecio emocional que existe por ciertas corrientes extremas, ¿no? En este caso, por ejemplo, de la antropología, ¿no? Pero va a ser necesario que obviamente con fundamento, como dices, realmente encuadre las cosas, ¿no? Yo tengo el gusto de ser partícipe de una generación de arqueólogos, fueron mis compañeros en la universidad, de que hoy están haciendo un trabajo increíble. Ellos bordean los 25 años, pero ya han hecho trabajos interesantes. Me refiero, por ejemplo, a mi amigo Huber Quispe. Él es recientemente graduado en la Universidad de Arqueólogo. Él hizo una tesis increíble sobre las huacas incas, ¿no? Por ejemplo, el caso Titicaca, el caso de Chincana Grande, él ha logrado determinar qué simbología encerraban estos símbolos. Pero él también ve con tristeza que hoy estos lugares que eran tan especiales, de alta religiosidad en época inca, hoy son basureros o letrinas. Pero nunca las autoridades políticas han tomado en cuenta esto, que incluso se podría generar redes de cuidadores del patrimonio, ¿no? Una escuela que esté aledaña ahí, podríamos enseñar a los niños de que cada cierto tiempo limpien, no arrojen basura en el mismo y todo. Entonces, hoy en día, si bien es cierto, algunos antropólogos han catalogado a los arqueólogos de obreros calificados, en la praxis, al menos en mi generación, no se está viendo eso. Y Huber es uno de ellos que muestra que está haciendo un trabajo ordenado, intelectual. Tenemos muchos otros. Hoy en día hay Washington Valencia, un reciente licenciado también de arqueología de mi generación, es un tipo pulcro que viene luchando contra mafias y todo esto, ha hecho trabajos interesantes. Hay muchos otros, Cristian Olivera, un gran folclorólogo, aunque aún no se ha graduado, pero es un gran estudioso. Yo tengo la plena convicción de que esta generación va a dar mucho que hablar, que sí va a generar cosas buenas en el futuro. Ya está encajando. Está muy bien, Amadeo, con seguridad que esta no es la única oportunidad que nos encontramos para compartir temas andinos. Concluyendo este primer encuentro, ¿tienes algún mensaje a nuestra comunidad, a los profesionales, algo que quieras compartir con nuestra gente, alguna motivación en especial? Sí, muchas gracias más bien por el espacio. Hoy en día vemos problemas en nuestra sociedad. Hoy somos alrededor de 500.000, bueno, no tengo la cifra exacta en la ciudad, pero en toda la región somos se estima, ¿no? Algo más de 1 millón. Pero ¿qué problemas tenemos? Crecimiento urbano desordenado, la basura es un problema gigante para nuestros municipios, los perros que deambulan en las calles, todos los días se hace pintas a nuestro patrimonio y qué raro, nunca funcionan las cámaras. Pero en Lima yo he sido testigo que en Surco, en otros distritos, las cámaras funcionan perfectamente y de inmediato cae la policía municipal, ¿no? Si es que hay actos de desorden. Pero aquí nunca funcionan y todos nos lavamos las manos. Y ya hay problemas de inseguridad, ¿eh? Ya hay algunas marcas, no tanto como el norte o Lima, pero ya... Y hoy somos 1 millón y algo más. ¿Qué va a pasar en unos años cuando esté en vigencia el aeropuerto internacional, llegue el gasoducto
y crezcamos, digamos, la población y también la población de visitantes. Podremos controlar esto, entonces yo apelo a la acción. Es bonito hablar sobre la problemática, pero planteemos soluciones más que todo. Hay tantos problemas. Hoy se habla de que, digamos, la problemática es casi global en todo el Perú, pero ya no hablemos tanto de los problemas, ya no seamos el crítico de balcón, hagamos proyectos de solución. Recuerden que hay un proverbio chino muy lindo que a mí me gusta, que dice: ¿quieres eliminar la basura del mundo? Perfecto, empieza limpiando la puerta de tu casa. Que hagas tu contribución, tu grano de arena, eso va a hacer mucho a la sociedad, porque de ahí alguien te puede copiar este buen acto que tú tienes y se puede masificar, ¿no? Y estoy convencido de que esta sociedad lo va a lograr. Muchas gracias por el espacio, Michael. Perfecto, te convido a levantar esta copa con nuestra Mama Sara, nuestra chicha, y compartimos este brindis con ustedes, esperándolos más adelante con otro conversatorio con otras personalidades. Mi nombre es Malcu, desde el Shaman Vegan Row en la ciudad del Cusco. Salud. Y nuestra Mama Coca también presente, como siempre, compartiendo con ustedes.